Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que ganar un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Víctor Soya Costas, y a Benjamín. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Mob. 101. La inclinación de la balanza siguiente. Coyote Stark exhaló un cigarrillo mientras se apoyaba en una pared y miraba por una ventana rota con las ruinas de Silver City a la vista. Maldición, maldijo Stark. Sabía que Kinky necesitaba ayuda contra el viejo Barragán, pero nunca pensé que estuvieran tan superados, comentó mientras se alejaba de la pared y tiraba el cigarrillo. Porque, sinceramente, si no hubiera acabado con todos estos tipos yo mismo, puede que no quedarán suficientes Kinky para hacer su trabajo. Murmuró mientras caminaba sobre una pila de arrancar muertos, cuyo número se contaba por docenas. Entonces un sobreviviente solitario levantó lentamente la cabeza para mirarlo con odio. Traidor. Espetó el arrancar. ¿Cómo pudiste traicionar a tu especie, por un grupo de membrillos? Stark fulminó con la mirada al enemigo caído, se dio la vuelta y se alejó. Porque no merecemos lealtad hacia los nuestros, murmuró con amargura antes de dejar que el arrancar se desangrara y muriera. Pero mientras Stark lo hacía, notó una tremenda luz roja brillando a través de la ventana rota, y su expresión inmediatamente se volvió sombría. Más tarde en los distritos superiores Asualf respiró mientras sostenía su escudo frente a él, el cual estaba gravemente agrietado y quemado al soportar el cero de Yami, que tenía un alcance mucho mayor que un oscuras y mucha más potencia que un gran rayo. Ante todo, el gran maestro quedó reducido a cenizas hasta donde alcanzaba la vista. A excepción de Robert, que estaba a sus espaldas. Gran maestro, ¿aún puedes luchar?, preguntó el anciano, y Asualf asintió. Logré usar el equilibrio para cambiar nuestra suerte lo suficiente como para que pudiéramos sobrevivir al cero, dijo, entrecerrando los ojos al sonriente Yami. Pero no sé si podré soportar otro golpe. Robert entrecerró los ojos con preocupación y suspiró con severidad. Entonces tenemos que eliminar a ese monstruo antes de que se vuelva más fuerte. Se levantó y activó su forma sagrada mientras un par de alas flotaban sobre su espalda y un halo sobre su cabeza. Te cubriré. Asualf luego asintió en silencio y colocó su espada frente a su cabeza. Providencia divina. Declaró, e inmediatamente el gran maestro se vio envuelto en una enorme columna de luz que absorbió el resi que lo rodeaba. Al dispersarse, adquirió su forma sagrada. El cuerpo del joven estaba cubierto por una armadura de elegante diseño con yelmo de halcón, pautillo, guanteletes y grebas. Al mismo tiempo, 2 grandes alas emplumadas brotaban de su espalda, sobre su cabeza se dibujaba un halo brillante en forma de disco, y su espada larga se había agrandado hasta convertirse en una reluciente y elegante claymore. Entonces Yami se rió al verlo. Así que el altivo y poderoso gran maestro finalmente decidió ir a por todas. Estiró los brazos. Entonces iremos a por mí. Declaró la prima, y al principio, Asualf pareció dispuesto a aceptar el desafío. Solo para que Robert Actrone vuele desde atrás de él, y apunta con ambas pistolas a la espada. Vórtice plateado. Gritó y disparó cientos de miles de balas hacia Yami, que giraron a gran velocidad formando un ciclón. Pero el bruto sonrió con sorna mientras lanzaba su puño contra el ciclón y desataba una enorme bala. Para su sorpresa, su ataque no logró destruir las balas, pero todas comenzaron a brillar con más intensidad antes de atravesarlo. Sin embargo, antes de que Prima pudiera hacer nada más, Asualf apareció tras él, y agitado, Yami disparó otra bala con la otra mano. Pero el gran maestro se quedó quieto y lo detuvo sin esfuerzo, y un instante después, el espada quedó repentinamente cubierto por las quemaduras de su ataque. Entonces, sin ceder, Kinky blandió su espada y obligó a Yami a bloquearla con ambos brazos.
Pero para sorpresa del hombre más prominente, la espada del gran maestro cortó fácilmente las extremidades y le abrió un profundo corte en el pecho. Yami, sin embargo, solo sonrió mientras permitía que su ira se intensificara, sanara sus heridas y regenerara sus brazos. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de atacar a su enemigo, oyó un crujido cuando su bala se hizo añicos, y las balas impactaron y se clavaron en su piel, sin pasar por su herio y haciéndole gruñir de dolor. Justo cuando estaba distraído, Asualf corrió hacia él y alzó su claymore, que brillaba con fuerza. Divisoria Empírea, dijo con calma, y luego, al cortar con su espada la cabeza de la prima, desató un rayo colosal de poder espiritual que se extendió hacia el cielo, traspasando las nubes, y fue tan inmenso que podía verse desde toda la ciudad plateada. Entonces, mientras la explosión de energía espiritual continuaba ardiendo intensamente, Asualf observó sus llamas listas. Mi forma sagrada extiende mi equilibrio por todo mi cuerpo y emplea automáticamente mi habilidad contra mí y contra mis oponentes, sin mi intervención, al máximo. Me permitía recibir la mayor fortuna al atravesar a mi oponente y desviar cualquier infortunio que le infligiera al instante. Mientras que mi divisoria empírea multiplica por 10 la fortuna de mi espada, entrecerró los ojos. Si sobreviviera a algo de eso, me temo que solo el engaño podría matarlo. Entonces, como para confirmar sus temores, Yami emergió de la explosión llameante. No solo completamente curado, sino también transformado. Su máscara se convirtió en un conjunto de cuernos que brotaban de su cabeza. Su ropa de león se transformó en pelaje que cubría la parte inferior de su cuerpo, y su pecho se volvió mucho más ancho y robusto como el de un simio, además de que su poder espiritual se expandía a niveles aún mayores. Sintiendo el peligro, Robert intentó usar otra técnica contra Yami. Solo para que el hombre apareciera de repente frente a él, para gran sorpresa de Sternritter, y antes de que pudiera reaccionar, recibió un golpe directo en la cabeza y se estrelló contra el suelo. Robert. Gritó Hurgram, solo para sentir que Yami ya estaba a su derecha. ¿No crees que deberías preocuparte más por ti mismo? Se burló y le lanzó un puñetazo a Asualf, quien lo bloqueó de inmediato con la parte plana de su claymore y le gruñó a su enemigo. Deberías repetírtelo más a ti mismo. El gran maestro escupió con veneno e inmediatamente atacó a Yami con su espada, atravesándole el estómago y haciéndole sangrar. Pero el prima solo sonrió mientras su herida sanaba rápidamente y su poder crecía. ¿En serio? Porque seguro que no lo parece. Lo desafió y luego atacó a Asualf. Al instante siguiente, el gran maestro y prima se enfrascaron en un rápido duelo de puño y espada. Ambos luchaban por superarse, y a medida que la batalla avanzaba, las calles de la ciudad fueron arrasadas y los caminos, destruidos a kilómetros de distancia. Parecía menos una pelea y más como dos tormentas furiosas que chocaban entre sí y lo consumían todo a su paso. Al principio, Asualf parecía llevar la delantera gracias a su extraordinaria habilidad de combate y su equilibrio. Ambos superan los mecanismos de defensa de Yami y reflejan cualquier daño que éste pudiera infligir a su enemigo. Sin embargo, a medida que la lucha se prolongaba y Yami se fortalecía, Asualf se veía cada vez más difícil atravesar el río de espada, y las heridas que se reflejaban en él se agravaban cada vez más. La otrora magnífica armadura del gran maestro se agrietaba y abollaba cada vez más, y su elegante claymore se desportillaba y perdía brillo a medida que su brillante resplandor se desvanecía. Luego, en un intento desesperado por asestar un golpe letal a su aparentemente imparable enemigo, Asualf preparó uno de sus movimientos más poderosos y reunió todo su poder espiritual, resi en el aire, del paisaje en ruinas y toda la fortuna que le quedaba en su espada, que ahora brilla tan intensamente que iluminó todo el distrito a su alrededor como un sol abrasador. Juicio penetrante. Gritó mientras empujaba su claymore con todas sus fuerzas con la esperanza de atravesar el cuello y la columna vertebral de la espada, cortándolo y terminando la batalla de una vez por todas. Pero Yami bloqueó la técnica solo con su mano izquierda, la punta de la espada apenas atravesó su piel y sacó sangre. ¿Qué? Preguntó Hurgram, completamente aturdido, antes de que Yami le diera un puñetazo en la cabeza y le destrozara el casco, dejando al descubierto su rostro. Si bien el espada recibió heridas reflejas por su ataque, fueron tan leves que ni siquiera se molestó en reaccionar. ¿Qué quieres decir con qué? Le espetó Yami al gran maestro aturdidor. No me digas que durante toda esta pelea empezabas a darte cuenta o que estabas en negación. Asualf no dijo nada mientras Yami continuó.
Claro, tu habilidad, el equilibrio, es útil, casi imbatible frente a un oponente de tu nivel o superior, explicó antes de mirar fijamente a Kinky. Pero como cualquier otra habilidad espiritual, se vuelve menos efectiva cuanto mayor sea la diferencia de poder entre tu oponente y tú. Jurgran entonces apretó los puños. Aún así, mi equilibrio aún manipula la fortuna y la desgracia, sí, interrumpió Yami. Pero la fortuna y la desgracia, al fin y al cabo, son cosas que solo pueden ocurrir cuando es posible que ocurran dentro de una relación de causa y efecto. Entonces empezó a caminar hacia Asualf. Básicamente, intentabas equilibrar una piedra que cada vez pesa más inclinando la balanza hacia ti. Incluso cuando cada vez es menos posible hacerlo hasta el punto de que simplemente se vuelve imposible. Entonces se rió. En resumen, la diferencia entre nosotros es tan grande que ya no te es posible ni siquiera hacerme daño grave, y mucho menos mortal. Entonces Jurgran abrió mucho los ojos, se quedó atónito y bajó la cabeza en señal de derrota. Tiene razón, pensó Asualf con desesperación. Mi equilibrio solo puede inclinar la balanza a mi favor, a menos que fuera posible desde el principio. Porque a pesar de toda la fortuna y la desgracia del mundo, solo se puede llegar hasta cierto punto. Yami entonces levantó la mano derecha y comenzó a cargar contra otro cero. Pero Asualf no se molestó en defenderse. Y debido a esa arrogancia, subestimé al enemigo que tenía delante y fallé, miró al cero y cerró los ojos. Su Majestad, y mi compañero Kinky, la explosión de la perdición estaba a punto de lanzarse. Perdónenme. Entonces, de repente, un cero azul disparó al que Yami estaba a punto de disparar, para gran sorpresa tanto del gran maestro caído como de la prima. «Yo Yami», gritó una voz familiar mientras entraba al campo de batalla. Ahora era Coyote Stark en su forma reactiva, que consistía en pantalones blancos, chaleco y camisa con cuello de piel y colas largas, un parche de calavera en el ojo izquierdo y una diadema negra con cola sobre la frente, y empuñaba 2 pistolas gemelas. Una de ellas dejó una humeante. Hace ya tiempo, le dijo a la prima, quien le enseñó los dientes con deleite. 102. El lobo y el gigante siguiente. Hace mucho tiempo, en Eucomundo, yo era un bastolorde que alcanzó la cima del poder que un Olou podía alcanzar, y para obtener ese poder, maté y devoré a todos los demás Olou con los que me encontré, todo para evitar convertirme en un Gillain y perder mi individualidad. Pero al alcanzar tal poder, quedé en el aislamiento. Porque nadie podía sobrevivir a la presencia de mi poder, pues morían con solo estar cerca de mí, y esto continuó durante tanto tiempo que comencé a lamentar toda la fuerza que había ganado y la misma individualidad que tanto traté de mantener. Eso fue hasta que conocí a alguien que no murió en mi presencia y rivalizó conmigo. Yami Laugo. Hace varios cientos de años, Stark, como un Olou humanoide con aspecto de lobo, estaba de pie sobre los cuerpos de varios menos, y junto a él había un enorme Olou con aspecto de dinosaurio cubierto de cortes y varias heridas y respirando con dificultad. «Oye, ¿estás bien?», gritó Stark, pero Yami solo gruñó. «Vete a la mierda. No te pedí ayuda y te lo agradezco muchísimo». Stark entonces arqueó una ceja inquisitivamente. «Te pregunté si estabas bien, no gratitud». Luego observó el cuerpo de un perro caído cerca de Yami. «Porque algo me dice que no». El hueco grande resopló. «Si crees que estaba preocupado por ese estúpido chucho, no es cierto. Es solo un chucho desesperado que se puso a mi lado para protegerme». Su voz se quebró un poco. «Y pagó el precio por ello». Stark lo miró sin convencerse, pero se encogió de hombros. «Bueno, da igual, supongo que me voy». Empezó a alejarse. «Espera», dijo Yami, y Coyote se giró para mirarlo. «No eres más fuerte que yo, lo presiento», y aún así, miró a los Bastolors caídos a su alrededor. «Los venciste a todos con tanta facilidad mientras yo apenas pude hacerles mella, así que ¿qué pasa?». Stark miró a Yami por un momento y se encogió de hombros una vez más. «Supongo que soy bueno peleando, supongo». Yami entonces pareció agitarse. «Yo también y sigo, saber luchar y tener la fuerza para luchar son dos cosas distintas», amigo, lo interrumpió Stark, rodeándole la nuca con las manos. «Claro, eres tan fuerte como yo en poder espiritual y muy superior en fuerza física. Pero no tienes la habilidad de utilizar ninguno de los dos al máximo». Se giró y miró al menos caído. «Y aunque la fuerza por sí sola basta para la mayoría de los oponentes si la diferencia es considerable, si no, digamos que el resultado se vuelve mucho más confuso».
Yami entonces miró fijamente al vasto lorde, a su perro caído y a sí mismo mientras miraba sus manos. Que parecía tan grande y fuerte, pero incapaz de hacer nada cuando importaba. El gigante entonces miró a Stark. ¿Es posible que me enseñes a controlar mi poder? Stark miró a Yami un momento y suspiró. No sé, no soy muy buen profesor, admitió, y entonces el hombre corpulento se dio la vuelta, decepcionado, y empezó a marcharse. Sin embargo, estoy dispuesto a intentarlo si puedo viajar contigo, dijo Stark con una sonrisa, y Yami lo miró con el ceño fruncido con fastidio. Lo que tú digas, Pang, gruñó el hombre más grande y los dos se alejaron juntos del campo de batalla. Desde ese día, le enseñé a Yami todo lo que sabía, y aunque no era el alumno más hábil, aprendió a canalizar su poder espiritual correctamente y adoptó un estilo de lucha propio. Finalmente, debido a los rumores sobre nuestra fuerza, el rey Hueco Barragán nos ofreció unirnos a su ejército, con la promesa de tener amigos con aliados más fuertes. Pero no mucho tiempo después de aceptar el trato, rápidamente comencé a arrepentirme. Tiempo presente, Coyote Stark, comentó Yami mientras se crujía el cuello y los nudillos. Me preguntaba dónde te escondías tras desertar de los Espada, pero parece que ahora te unes al enemigo. Stark sonrió con suficiencia. Bueno, no es que tuviera muchas opciones, con las fuerzas de Barragán persiguiéndome y todo eso. Miró a Yami de arriba a abajo. Parece que por fin has reducido tu resección. La prima se rió. Bueno, no es que haya dejado de entrenar solo porque te fuiste, pero, sinceramente, no me importa si te conviertes en una traidora y te unes al enemigo. Stark levantó una ceja con curiosidad. ¿En serio? No, confirmó Yami con un gesto de la mano, antes de que una explosión de poder espiritual brotara de su cuerpo, y miró a Stark con una sonrisa sedienta de sangre. Solo quería una excusa para demostrar que soy el más fuerte. Rugió y se abalanzó sobre Stark para estrellarlo contra el suelo. Pero este último saltó ágilmente para esquivarlo. El mismo Yami de siempre, bromeó Coyote con una sonrisa burlona y le apuntó con sus armas. Siempre atacándote sin pensar. Entonces disparó miles de ráfagas Cian al prima, que lograron empujar al enorme hombre con aspecto de gorila hacia atrás y oscurecer su visión con una enorme nube de polvo. En contraste, Stark miró a la Swalf derribado. Oye, ¿estás bien? Porque necesito ayuda de verdad para derrotar a mi excompañero, preguntó Stark, y el gran maestro apartó la mirada. Me temo que mis poderes te serían de poca ayuda, Coyote, ya que ahora solo puedo causarle heridas menores, dijo a Swalf, pero el arrancar puso los ojos en blanco. Hacerle heridas leves a esa cabeza de trineo es todo lo que necesito para eliminarlo, ¿así que me apoyas o no? Preguntó Stark, irritado, y tras una breve vacilación, Swalf asintió. Lo que hizo que Stark suspirara de alivio. De acuerdo. Entonces, sin previo aviso, un enorme cero rojo surgió del polvo, y tanto Swalf como Stark lo esquivaron rápidamente mientras volaban por los aires. El arrancar disparó más ceros a Yami con sus armas y el Kinky disparó más flechas desde la punta de su espada. Sin embargo, Yami continuó curándose de todos ellos y se fortaleció. Jurgram entonces lo miró con frustración. Es inútil, sin importar qué ataque le lancemos. Simplemente se curará y se volverá más poderoso. Pero Stark simplemente se rió ante eso. ¿Crees? Entonces, más rápido de lo que Yami y Swalf pudieron reaccionar, Stark convirtió repentinamente sus armas en dos espadas de energía y atacó rápidamente las heridas de la espada antes de que sanaran por completo. Cuando Yami intentó contraatacarlo con un codazo izquierdo, Stark lo esquivó rápidamente y atacó sus otras heridas, donde las flechas del gran maestro lo habían atravesado. Frustrado, Yami rugió y desató una ráfaga de poder espiritual desde su cuerpo. Obligó a Stark a retirarse junto a Jurgram. HMPH, y yo que pensaba que podría debilitarlo un poco más, se reprendió Stark, y Swalf estuvo a punto de criticarlo hasta que, después de que Yami curara sus heridas y aumentara su poder, se dio cuenta de que parecía mucho más cauteloso y tenso. Así que ahora empiezas a notarlo, ¿eh? Comentó Stark. Yami puede volverse más poderoso cuanto más se enoja. Pero eso le cuesta su propia resistencia y le impone una fuerza enorme. Además, como ahora está enfurecido, ya está llegando a su límite. Awalf entonces miró fijamente al desgastado prima. ¿Pero eso no lo motivará a usar su segunda etapa? Preguntó, y Stark se encogió de hombros. Claro, pero Yami es de los que solo se transforman si no es necesario. Esto significa que debemos eliminarlo antes de que eso suceda.
Coyote entonces baja las armas. Por suerte, tengo la única técnica que podría funcionar. De repente, de la espalda de Stark emergieron llamas azules que se materializaron en una gran manada de lobos con ojos rojos, para gran asombro de Hurgram y disgusto de Yami. ¿Crees que partirte el alma en pedazos me hará caer, Stark?, gritó Yami, intensificando su poder espiritual. Pues tráelo. El prima cargó contra los lobos con furia enfurecida mientras cientos de ellos lo acosaban. Cuando Yami intentó dispersarlos disparando balas, los lobos se apartaron, antes de que docenas de ellos lo mordieran, emitiendo un destello brillante y estallando en una explosión masiva, quemándole la piel y haciéndole sangrar. Pero gracias a su tenaz determinación, Yami escapó de la explosión y concentró su ira en recuperarse y fortalecerse, incluso cuando empezaba a cansarse. Sin embargo, los lobos, al ver esta debilidad en su presa, continuaron su asalto contra la prima repetidamente, con cada ataque explosivo más intenso y destructivo. Pero a pesar de todo, Yami resistió incluso cuando empezó a perder el aliento. ¿Crees?, espetó el espada entre jadeos, ¿que puedes vencerme debilitándome, Stark, como en todas nuestras otras peleas?, gritó, soportando otra explosión de lobo. Pues no tienes suerte porque seguiré exigiéndome y desbordando mi ira hasta que sea lo suficientemente fuerte como para vencerte. Luego vio una figura moviéndose entre las llamas azules explosivas. No puedes esconderte de mí, gritó Yami a todo pulmón, atravesó el infierno y agarró a Stark por la garganta, estrangulándolo. Este es tu fin, gritó la prima con furia, pero Stark, incluso con dolor, logró sonreírle a su antiguo amigo. ¿Eso es lo que crees?, murmuró, y entonces, en el último segundo, Yami sintió una presencia detrás de él. Pero ya era demasiado tarde. Hurgram, en medio del caos de Yami luchando contra los lobos de Stark, usó su forma sagrada para absorber el resi y las llamas que explotaron en su claymore, reparándola y haciéndola brillar azul y encenderse con llamas ardientes. La transformó en un arco gigante y disparó la gran arma como una flecha. Mientras Yami estaba demasiado sorprendido y cansado para esquivarlo, la espada le atravesó el pecho. 103. Coraje contra el Armagedón siguiente. Desde el principio, debí saber que no eras apto para luchar por Barragan Stark. Mientras yo disfrutaba con ello, pensó Yami al recordar cuando él y Coyote arrasaron ciudades y fuertes blindados en el pasado. Con él riendo de alegría al masacrar a Kinkis y Fullbringers por igual. Sin embargo, Stark tenía una expresión de horror al ver a todos los ciudadanos asesinados por él. Siempre odiaste matar a inocentes y asesinar a quienes eran más débiles que tú. Sin embargo, nunca dijiste nada al respecto. Lo noté por tus acciones y vacilaciones, y en lugar de acostumbrarte a ello con el paso de las décadas, solo se volvió más difícil de manejar. Yami miró a Stark, quien ahora respiraba con dificultad, y luego cerró los ojos. Por eso no me sorprendió que nos abandonaras cuando la culpa en tu corazón se volvió insoportable, pero aún así, te odié por hacerlo sin decírmelo ni consultarme primero. El espada recordó entonces la habitación vacía de Stark cuando entró a felicitarlo por otra victoria. Las manos de Yami temblaron. ¿O acaso creías que te ignoraría cruelmente por revelar tus sentimientos sobre esta maldita guerra? Sus ojos se encendieron de furia. Pero de todas formas, ninguno de los dos se retractará de nuestras decisiones ahora. Para sorpresa de Stark y Hurgram, Yami agarró repentinamente la claymore del gran maestro en el pecho. Una buena estrategia la que idearon ustedes dos. Luego la hizo añicos con un solo apretón. Pero, por desgracia, lo preví justo a tiempo. Asualf entrecerró los ojos mientras examinaba la herida. Ya veo, esquivaste mi espada justo lo suficiente, así que no alcanzó tu cadena de almas ni tu sueño, y por lo tanto solo sufrió una herida superficial. Yami se rió. Tienes razón, gamberro, y como tú y Stark acaban de sacar sus últimos ases, su voz se volvió grave y sanguinaria. Déjame mostrarte el mío. El cuerpo del hombre gorila se vio envuelto entonces en una abrumadora aura de poder espiritual, de color negro y rojo, que sacudió toda la zona a kilómetros de distancia, y tanto Astwald como Stark sintieron la presión que se cernía sobre ellos y los llenaba de pavor. Y entonces Yami lo dijo. Banda sonora preferida. Invasión Bleach, versión orquestal épica segunda etapa. Como una erupción volcánica, el cuerpo de Yami explotó con un tremendo poder espiritual.
Pero en lugar de liberarse en forma de presión física, se materializó del cuerpo de espada como una energía espiritual de alta densidad que hirvió como lava humeante, pero el doble de caliente, extendiéndose rápidamente por todo el distrito, obligando a Stark y a su alfa a saltar para evitar quemarse. Entonces, al disiparse la energía espiritual, el prima emergió en su nueva forma. Para Yami, que había pasado de un dinosaurio a un simio, ahora se había convertido en un imponente kaiju que había duplicado su tamaño, con amor de cuero negro fusionado con su piel pero exponiendo todos sus monstruosos músculos y venas rojas brillantes que latían con su aura de poder. Sus manos y pies se convirtieron en garras oscuras que parecían haber crecido de magma fundido endurecido que acababa de ser enfriado, junto con una gran cola roja a juego que aún brillaba. Fuera de su espalda hay docenas de púas oscuras sustanciales, cada una con puntas ardientes. En contraste, su máscara había desaparecido, salvo por tatuajes rojo oscuro en sus ojos y mentón que tomaron la forma de un infierno furioso. En el centro de su frente se alzaba un cuerno largo y masivo de tono negro que irradiaba calor, tanto calor que el aire a su alrededor brillaba. Así que esa es la segunda etapa de una espada, dijo Stark mientras observaba la nueva forma de Yami. No sabía que los haría parecer tan horteras. Asualf miró fijamente a la prima antes de formar otra Claymore con Resi. Una sola segunda etapa de la espada inferior fue lo suficientemente poderosa como para casi destruir todo Silverstad, y no quiero ni imaginar lo poderosa que podría ser la prima. Luego preparó su espada. Debemos encontrar la manera de derrotarlo antes de que eso suceda. Yami entonces miró a sus dos oponentes con fastidio y luego se rió. ¿Ambos siguen creyendo que pueden vencerme incluso cuando estoy en mi máximo poder? Rió con sarcasmo. Ya perdieron la oportunidad de vencerme con su táctica. Luego levantó su garra derecha. Así que les daré un baño de realidad. El prima formó entonces un orbe fundido condensado con la presión espiritual de lava de su garra derecha antes de dispararlo, obligando al antiguo espada y gran maestro a esquivarlo. Mientras seguía volando por el aire, decenas de bloques de ciudad y el suelo donde se encontraban se quemaron y se fundieron en un profundo abismo abrasador con solo acercarse a 15 metros del aura de calor del orbe. Continuó volando cientos de kilómetros hasta que, finalmente, alcanzó el Seireyeki de la ciudad plateada y abrió un enorme agujero en la barrera, visible desde cualquier punto del asentamiento. Ahora dime, retó Yami, apuntando con su puño llameante a Stark y a Asualf. ¿Aún quieres atacarme? El gran maestro entonces observó la aterradora gran trinchera quemada y derretida que se extendía a lo largo de un país y el gigantesco agujero destrozado en la barrera de Sekiseki que se podía ver desde la lejanía. Luego, con el corazón apesadumbrado, se dirigió hacia el palacio de gobierno y utilizó el paso volador para desaparecer. Oye, espera. Dijo Stark mientras seguía a su alfa hasta un edificio abandonado y lo encontró sentado en una silla en una habitación vacía. Stark, debemos retirarnos, dijo Asualf, vacilante y avergonzado. Sin embargo, Coyote lo miró con aire ofensivo. Disculpe. Espetó el arrancar, pero el gran maestro continuó explicando. La prima espada ha demostrado una fuerza que solo otros dos Stormreakers han demostrado, y ninguno de ellos está aquí para apoyarnos. Así que, ahora mismo, lo mejor es retirarnos al palacio de gobierno para llamar al resto de la Guardia Imperial y decirles que los ayudemos a limpiar nuestro desastre mientras dejamos a tu rey vulnerable, respondió Stark con amargura. ¿Eso es todo? Asualf guardó silencio un momento y luego suspiró. No tenemos elección. Si salimos a enfrentarlo como estamos ahora, solo moriremos y no lograremos nada. Stark miró al gran maestro con decepción y puso los ojos en blanco. ¿Así que te rendirás solo porque alguien es más fuerte que tú? Stark negó con la cabeza. Pensé que el gran maestro de la Orden Stormreaker tendría más determinación que eso. Luego empezó a alejarse. Demonios, ese chico impulsivo tenía más determinación que tú. Asualf espetó. ¿Y qué sabes tú de determinación, arrancar? Gritó con desprecio. ¿Crees que he olvidado las vidas de todos los Kinki que tomaste, los humanos masacrados en nombre de tu rey? Entonces enseñó los dientes. La única razón por la que me molesté en aliarme contigo fue porque los Kinki necesitábamos desesperadamente que alguien nos ayudara a enfrentarnos a las fuerzas de Barragán. De lo contrario, los habríamos dejado a ti y a tu aldea pudrirse. Stark miró a Asualf un momento y le dirigió una mirada interrogativa. Lo sé porque esa aldea está llena de gente que lo tiene. Entonces Jurgarán se quedó boquiabierto.
Todos ellos son mucho más débiles que nosotros, incluso la mayoría de los caballeros estelares, pero todos están dispuestos a arriesgar sus vidas por otros sin pensarlo dos veces, y por nuestro líder, él estaba dispuesto a arriesgar más que eso. El gran maestro apartó la mirada, avergonzado por su arrebato. Pero Stark le tendió la mano. Y, por suerte, tengo una carta más que puede darnos la victoria. Frunció el ceño. Pero aún necesito tu ayuda para lograrlo. Asualf miró al arrancar brevemente, sonrió suavemente y tomó su mano. Entonces, sigue adelante. Unos minutos después, Stark y Hugran aparecieron ante Yami, quien les sonrió encantado. Así que ambos salieron a enfrentarme aún sabiendo que no podían ganar, dijo con una risita amenazante. Bueno, al menos tienen agallas. Stark entonces se puso frente a Yami. Si nos lees la mente, deberías saber que podemos ganar, cabeza hueca. Pero tengo un pequeño truco que quiero enseñarte. Solo para ocasiones especiales como esta. El prima se rió entre dientes. ¿Qué? ¿Tienes una segunda etapa? Preguntó. Aunque la tuvieras, no cambiaría el resultado de esta pelea. Stark simplemente sacudió la suya. No, nunca me entrenó para algo así. Porque apenas conocí esa técnica la semana pasada. Su cuerpo quedó envuelto en llamas de un azul verdoso, para sorpresa de Yami. Esto, sin embargo, lo he estado perfeccionando durante la última década. Banda sonora preferida. Alice Llamas de Lobo. Llama del lobo, Coyote se transformó gradualmente. Su rostro se transformó en el de un canino, su ropa desapareció entre las llamas, sus manos se convirtieron en garras y sus pies en patas. En comparación, todo su cuerpo pasó de ser consumido por el infierno a fusionarse con él, transformando al arrancar de pistolero a hombre lobo hecho de fuego vivo. Pero Yami seguía impasible mientras levantaba el brazo hacia la bestia y cargaba con otra bola fundida. ¿Qué? ¿Crees que transformarte en uno de tus lobos cambiará algo? De repente, más rápido de lo que Prima pudo reaccionar, Stark ya estaba sobre él y le agarró la mano. Las garras llameantes de Coyote se clavaron en el brazo del gigante, y al instante siguiente, para sorpresa de Yami, su extremidad derecha estalló, haciéndole gritar de dolor. ¿Qué demonios? Gritó el espada mientras intentaba golpear a Stark con el otro brazo, pero su cuerpo en llamas se deformó a su alrededor, clavó sus llamas en la extremidad y la voló. ¡Maldita sea! ¿Qué carajo hiciste con mis brazos? Rugió Yami, pero Stark permaneció en silencio mientras atacaba a Yami mientras Asualf, quien mantenía su presencia oculta, analizaba la técnica. Así que esa es tu última carta del triunfo, Coyote Stark, pensó el gran maestro. Al convertir todo tu cuerpo en llamas, obtienes un aumento masivo de velocidad y agilidad, y puedes moldearlo a voluntad. Luego, al insertar el calor de tus llamas en partes del cuerpo de tu oponente y sobrecalentarlo, puedes hacerlos estallar de adentro hacia afuera, similar a la explosión de Bambatía. Luego miró a Prima, que estaba sin extremidades. Pero, ¿cuánto durará eso?, me pregunto. Entonces, con un poderoso rugido, Yami regeneró ambas extremidades y miró con odio al ardiente Stark. No te hagas el chulo solo porque puedes hacerme un poquito daño. Porque todavía no he dado todo. Pisó el suelo, y entonces la tierra empezó a brillar al rojo vivo bajo los pies de Stark. Pilares de devastación. Pilares de la devastación, Yami gritó, e inmediatamente, justo cuando Stark se apartaba, el suelo fundido se abrió de golpe. De él, la densa y ardiente energía espiritual de Yami, que parecía brillar aún más, se elevó miles de metros en el aire antes de que fragmentos de energía espiritual fundida y condensada cayeran del cielo y se estrellaran contra todo el distrito. Pilares de devastación, comentó el prima mientras crujía los nudillos. Al enviar mi energía espiritual a la tierra, puedo desatar una explosión de mi denso poder espiritual para consumir y quemar a mis enemigos a más de 9000 grados. Entonces el rostro de Stark se puso pálido, algo que Yami disfrutó mucho al ver. Y con esa temperatura y poder, finalmente te aniquilaré para siempre. El prima comenzó a golpear repetidamente el suelo con sus puños mientras Stark corría velozmente por el campo de batalla para esquivar los ataques, y pronto, Yami comenzó a inundar el distrito con docenas de ellos. Puedes correr todo lo que quieras, Coyote, pero es inútil. Declaró Yami antes de invocar varios pilares ardientes que rodearon a Stark y se apiñaron formando un muro circular de reiatsu ardiente y calor, atrapándolo. Se acabó.
Rugió Yami triunfante antes de usar Sondio para aparecer justo frente a su enemigo atrapado y luego comenzó a cargar un orbe de energía rojo oscuro desde la punta de su cuerno negro. Núcleo carmesí, núcleo carmesí. La prima emitió y desató una enorme explosión de energía, tan grande que pudo verse no solo en toda la ciudad plateada, sino también desde las fortalezas exteriores, al vaporizar los densos pilares Resi y al propio Stark. Antes de ascender, perforó otro agujero en la barrera Sekiseki y se elevó decenas de miles de metros antes de desaparecer. Al terminar, lo único que quedó del área que atrapó a Stark fue un vasto cráter quemado y derretido. Yami respiró con dificultad y luego se rió. Por fin hemos decidido quién es el más fuerte, murmuró con dificultad, a punto de desplomarse. Hasta que sintió una presencia demasiado familiar a su alrededor. Sabes que estaría feliz de admitirlo. La voz de Stark resonó en el área, para gran incredulidad de Espada. Pero eso no significa que vaya a permitir que me mates, bromeó el hombre descarado antes de aparecer ante los ojos de Yami, sin ningún problema. Pero, ¿cómo? Preguntó la prima estupefacta, mientras Stark se reía de él. Sencillo, explica el hombre lobo en llamas. Mientras explicabas cómo funcionaban tus pilares de devastación, me hice un doble para distraerte mientras mi otro yo se relajaba dispersándose por el aire. Stark miró a Yami, respirando con dificultad. Y no solo eso, sino que usar tu segunda etapa junto con tu poder de ira a la vez ha agotado enormemente tu resistencia. Luego fijó su mirada en Yami. Lo que significa que por fin puedo lograrlo. Entonces, sin previo aviso, Coyote se abalanzó sobre el prima y fusionó todo su cuerpo llameante con él, quemándolo por dentro. En contraste, las llamas del antiguo Espada no eran tan ardientes como la ardiente presión espiritual de su sucesor. Sin embargo, el interior de Yami carecía de la resistencia que le proporcionaban su piel y armadura. Pero incluso entonces, la prima se negó a arrodillarse. ¿Crees que eso es suficiente para derrotarme, Stark? Gritó Yami con un dolor abrasador. Esto solo me enfurecerá aún más, además de curarme y fortalecerme. Estás librando una batalla perdida. Stark guardó silencio y suspiró. Ese siempre fue tu problema, Yami. Siempre te concentrabas en un solo oponente cuando te enfrentabas a un grupo, y aunque con los años lo superaste, todavía recaes en él cada vez que te frustras o te enfureces. Yami entonces notó 5 espadas azules de Reshi que lo rodeaban, y detrás de ellas estaba Jugran Maswolf con su Claymore reformada en la mano izquierda. Pero la prima rió desafiante. ¿Así que este es tu plan? ¿Contenerme y atacarme mientras estoy indefenso? Te dije que es inútil. Despotricó el Espada casi histérico. No importa qué ataque lancen ni qué estrategia implementen en sus brillantes cabezas. Simplemente lo aguantaré, me volveré aún más poderoso. Grieta. De repente, Yami sintió que los pedazos de su armadura de cuero eran arrancados de él, junto con sus garras y su poderoso cuerno. «Esclaverei», gritó el hombre confundido, abriendo los ojos de horror. «¿Pero cómo?» «Es muy sencillo», Espada explicó a su Alf. Si bien es cierto que los Arrancar pueden usar una técnica para resistir a los Esclaverei, usar su poder espiritual para reforzar los lazos de los Resis y que componen sus cuerpos. Sin embargo, requiere concentración, y ahora que están ocupados luchando para evitar que Stark los queme vivos, incluso la forma de su segunda etapa es vulnerable. Yami se quedó atónito cuando su segunda liberación le fue arrebatada por completo, dejándolo en su forma básica y casi desnudo, y para su creciente horror, los restos de su transformación se fusionaron con las espadas Resi flotantes que lo rodeaban, transformándolas en ardientes espadas fundidas. Y por eso, no solo te enfrentas a mi poder y al de Stark, sino también al poder que te han arrebatado. El gran maestro clavó entonces su Claymore en el suelo y tocó la parte superior del pomo con la mano izquierda. Empiria Mische Sprengen, explosión Empiria. Entonces, en el momento en que Asualf pronunció el nombre de la técnica, la prima fue consumida por una colosal explosión de luz roja brillante que atravesó las nubes, atravesó el agujero de la barrera de la ciudad y ascendió a la estratosfera, irradiando con tanta intensidad que iluminó casi todo el reino. Mientras tanto, el Yami gritaba de dolor, mucho más intenso que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. 104. La forja de la espada final siguiente. Mientras el rayo explosivo que envolvía a Yami se apagaba, el otrora espada más fuerte quedó reducido a un cuerpo inválido. Con quemaduras de tercer grado cubriendo su cuerpo, exponiendo su carne y huesos asados.
Sus ojos se pusieron en blanco y la garganta del hombre sintió un dolor tan intenso que apenas podía hablar. Entonces, justo cuando el hombre corpulento estaba a punto de dar un paso al frente, se tambaleó lentamente antes de desplomarse en el suelo, con el cuerpo demasiado herido y agotado como para recurrir a la ira para sanar. Cuando recuperó la concentración, Yami miró entonces al exhausto Stark, ahora agotado, cansado y triste. «¡Qué vergüenza!», murmuró Yami con amargura. «Todos esos años de entrenamiento, y aún no he podido superarte. Ni siquiera con mi segunda etapa». Se tapó los ojos con la mano. «No soy digno del título de prima». Stark entonces forzó una sonrisa. «¿De qué demonios estás hablando, grandullón?», bromeó. «Me superaste hace años, incluso sin esa segunda forma tuya. Así que te ganaste el título con creces». Yami soltó una breve carcajada. «No trates con condescendencia a Stark. Eres demasiado bueno para eso», lo reprendió, luego respiró hondo y lo miró fijamente a los ojos. «Me habría unido a ti si me lo hubieras pedido, ¿sabes?». Stark duda antes de responder. «No quería forzar, coyote», interrumpió Yami, y el hombre se quedó callado. «Lo que yo quisiera no significa nada si es a costa de nuestra compañía. A diferencia de ti, no me importaban los que mataba, pero tampoco te menosprecié cuando lo hiciste». El espada tosió un poco de sangre, su hora se acercaba. «Pero independientemente de nuestras acciones pasadas, mereces la oportunidad de vivir la vida que deseas, y por eso necesito decirte esto ahora». Confundido, Stark puso su oído junto a la boca de Yami, y el caído prima le susurró algo al oído que hizo que los ojos del primero se abrieran de par en par, y cuando volvió a mirar a su antiguo amigo, ya había fallecido. Jurgarán se acercó a Stark. «¿Qué dijo?». Coyote permaneció en silencio durante varios segundos y respondió con tristeza. «Necesitamos encontrar a Grimhow lo antes posible». Mientras tanto, de vuelta en el centro médico de la Ciudad Negra, salas y pasillos enteros estaban llenos de kinkis heridos, Fullbringers, enfermeras y médicos que corrían a su lado. Los gemidos, gruñidos, gritos y llantos resonaban por toda la instalación. De pie en medio de la entrada principal del edificio estaba Bashar Black. Tenía la frente y los brazos vendados, mientras que Aura estaba a su lado. «Si hubiera sabido que la situación era tan grave, jamás me habría resignado aquí», dijo con tristeza mientras observaba a los heridos y moribundos. «Y quizá nada de esto habría sucedido». Batsue suspiró. «Si cree que la culpo por su inacción, no se precipiten, presidenta». Y Watch dio órdenes claras de que ni usted, ni la vanguardia, ni ninguno de los demás directores aquí presentes subieran a ayudar a los Kinki por la probabilidad de que invadieran este lugar. Luego respiró hondo. «Y lo mismo aplica para la Guardia Imperial que se negó a separarse de su majestad sin una buena razón». Aura guardó silencio y observó a los heridos. «Quizás, pero nunca esperamos que los espada fueran tan poderosos e inteligentes, y se han perdido innumerables vidas por esa ignorancia». Batsue miró fijamente a Aura y exhaló de nuevo. «Sí, no lo hicimos, pero quejarnos ahora no lo cambiará». Concentró toda su atención en ella. «Ahora mismo, tenemos que centrarnos en deshacernos del resto de los espada y expulsar al resto de esos arrancar de la ciudad, y en cuanto esté completamente curado, señor». Una soldado se acercó corriendo a Batsue. «¿Qué pasa?», ordenó Bashar, y la mujer de Kinki empezó a tropezar con sus palabras. «Es una espada. Ha aparecido justo afuera del Palacio de Gobierno». Más tarde, fuera del Palacio de Gobierno, Aura y Bashar se enfrentan a la espada, que resulta ser Grimhow Haverhack completamente curado. «Les dije que volvería para matarlos a todos», anunció el hombre sediento de sangre mientras Bashar y Aura lo miraban fijamente. «Y ya me imaginaba que algo así pasaría», pensó Batsue con amargura. «Pero incluso en su segunda etapa. Todavía tengo a Aura para apoyarme y a los demás bajo la ciudad, y por lo que he presentido, debería ser el último espada de la ciudad». Grimhow sonrió con suficiencia. «Ah, ya entiendo lo que pensabas. Ya que todos los imbéciles por encima de mí han muerto, ¿sería fácil derribarme por ser una basura de clase media?». Entonces empezó a tomar posición mientras el número tatuado a su espalda empezaba a brillar blanco, y tanto Batsue como Aura sintieron una rápida presión espiritual. «Bueno, esperen a que todos vean esto». Bashar se preguntó de qué estaba hablando el espada, pero luego, con el ojo puesto, vio a Jugran junto a Stark corriendo a su lado. «Bashar, no dejes que ese hombre se transforme», gritó con mucha más desesperación de la que Batsue jamás había oído del gran maestro.
Pero llegó en un momento demasiado tarde. Grimhow fue entonces envuelto en un monstruoso tornado de presión espiritual azul claro que se extendió cientos de metros por el suelo y mucho más allá de las nubes del cielo. Con tal rapidez y fuerza que incluso la segunda etapa de Yami palideció en comparación. Todo el reino y otros dos más allá se estremecieron por la fuerza de la energía, impidiendo que nadie más atacara. Entonces, para horror de todos, el número 5 en la espalda de Grimhow se desprendió de su piel, y sus cenizas se arremolinaron frente a él formando un círculo y se manifestaron en números del 1 al 10. Luego, rápidamente se desvanecieron antes de quemar un tatuaje negro en la frente de Grimhow. Entonces, la explosión de energía espiritual se dispersó, revelando la nueva forma de Grimhow. Estaba completamente desnudo, con los brazos cubiertos de pelaje negro y las manos convertidas en garras afiladas. Su cabello azul se transformó en una melena plateada y creciente, mucho más ancha y larga, como si tuviera vida propia. Sus ojos se volvieron completamente negros, salvo por un par de córneas blancas cegadoras que brillaban con poder. La parte inferior de su cuerpo estaba cubierta de pelaje blanco con manchas negras y patas con garras, y frente a su frente tenía un tatuaje negro. El número 0. Batsar, Aura y Jurgran miraron con pavor la nueva forma de la espada, mientras que Grimhow comenzó a flexionar los brazos con satisfacción. Puede que tuviera que mantener un perfil bajo por un tiempo, pero valió la pena. Por fin me convertí en el 0 espada. Batsar abrió los ojos con incredulidad. ¿El 0 espada? ¿De qué demonios estás hablando? Gritó con miedo y rabia, pero Grimhow simplemente se rió de él. Es exactamente como dije. Declaró el rey Pantera. Como medida de seguridad, siempre que un espada muere o es derrotado, la mayor parte de su poder se transfiere a los supervivientes, almacenándolo. Finalmente, cuando solo queda una espada superviviente, todo ese poder se libera simultáneamente. Grimhow entonces elevó su poder espiritual a niveles abrumadores hasta el punto que casi hizo que todos en el grupo tropezaran por la gran fuerza del mismo mientras el espada continuaba. A partir de ahora, poseo la fuerza combinada completa de todos los espada. Batsard y el resto del grupo se quedan boquiabiertos de absoluto terror por lo que acaban de oír y se dan cuenta de que la pelea más importante para Silver City acaba de comenzar. Mientras tanto, dentro de las noches Ichigo y Gremi continuaron atacando a Arturo con una danza de espadas y lanzas incluso después de sentir que la tierra temblaba a su alrededor. Pero a pesar de contrarrestar los ataques del general y asestarle golpes engañosos, el enorme arrancar se curó rápidamente y contraatacó con la misma fuerza. Al ver que su método de ataque no estaba funcionando, Gremi e Ichigo se retiraron. Ese tipo se sigue curando absorbiendo el resi del aire, y aún no parece estar agotado, murmuró Ichigo y luego miró a Gremi. ¿No puedes usar tu vidente para evitar que lo haga? El joven negó con la cabeza. Podría, pero requeriría mucha concentración, dado su nivel de energía espiritual, e incluso si lo lograra, se transformaría en su segunda etapa en cuanto presentemos nuestra ventaja. Luego respiró hondo. No hay nada que hacer. Debo usar más de un clon para derrotar a este enemigo. Ichigo asintió, entendiendo. Bien, supongo que lo haré. Solo interrumpió Gremi mientras el Shinigami lo miraba molesto. Mira, ya te dije que no te abandonaré para que lo enfrente solo. Gritó Ichigo en protesta mientras Gremi suspiraba amargamente. Kurosaki, si tuviera que usar más de un clon, no puedo garantizar que no te lastimaré gravemente en el proceso, y tampoco puedo permitirme que desperdicies más energía en derrotar a alguien que, aunque poderoso, es más débil que Barbagan, explicó Gremi con severidad y Kurosaki frunció el ceño con frustración. Pero si trabajamos juntos, podemos derrotar a este tipo y luego hacer lo mismo con Barbagan. Ichigo siguió discutiendo, pero Gremi negó con la cabeza. Kurosaki, ¿de verdad crees que puedes derrotar a Barragan cuando no estás al máximo de tu poder, incluso cuando tiene el potencial para rivalizar con el poder de Iwash? Replicó Gremi, e Ichigo guardó silencio. Entonces recordó cuando se enfrentó al Iwash de su mundo al absorber el poder del Rey de las Almas, cuán inferior era antes de usar sus poderes huecos, y si Barragan era tan poderoso, incluso con su creciente capacidad. Luchar con menos de su fuerza máxima sería un suicidio. Por mucho que odiara admitirlo, Gremi tenía razón. Ichigo entonces le dio la espalda y encaró al joven. No intentes hacerme arrepentir de esto, advirtió el Shinigami con desgana, y Gremi rió entre dientes.
Estás hablando con el Sternritter más poderoso del Reino Santo, así que intenta tener un poco más de fe en mí, se jactó el guardia imperial, e Ichigo, con una sonrisa tranquilizadora en su rostro, abandonó el campo de batalla en un estallido de Shunpo. Atero se rió. Deberías haber escuchado a ese Shinigami, mente de Ryo, pues fue el único que te dio la oportunidad de derrotarme. Igual que tú solo sobreviviste después de que todos tus amigos se sacrificaran para salvar tu inútil pellejo. Gremi guardó silencio antes de hacer girar su lanza de Marte y habló con calma y resolución. Ya no soy el mismo de entonces. Y con esto, el visionario y el general se enfrentaron una vez más. De vuelta en el laboratorio de Zein, el alquimista se encontraba de pie junto a un Roid exhausto, con un muñeco vudú en la mano, desprendido por la mitad, mientras agarraba un grupo de órganos de juguete con la otra. Al mismo tiempo, Lille Barrow observaba con impotencia. 105. La balada de Asmodeo siguiente, qué triste, se burló Zein de Roy mientras este luchaba por levantarse. Pudiste evitar luchar contra varios de mis clones a la vez, y con tu decepción, incluso lograste masacrarlos a todos, rió mientras apretaba uno de los órganos falsos con su mano izquierda, haciendo que el moreno se retorciera de dolor. Pero en cuanto tocaste uno de mis tentáculos y caíste bajo el poder de mi teatro de títere, te volviste tan inofensivo como un bebé recién nacido. Zein aplastó entonces otro de los órganos falsos, y Roy tosió sangre de inmediato y se agarró el estómago con agonía. Es adorable, la verdad, miró a Lille Barrow, que estaba furioso. Sobre todo porque tu inútil amigo ya no puede protegerte. Ofendido, Lille Barrow levantó las 6 alas y desde los 24 hoyos. La luz empezó a cargar en todos ellos. El alquimista se rió de la demostración. ¿Ya te has vuelto loco? Dije, demostrando que tu Schiff no me funcionaría. Se jactó sin miedo mientras estiraba los brazos dramáticamente. Pero si quieres hacer una demostración tan desesperada, entonces, por supuesto, déjanos hacerlo. Lille permaneció en silencio mientras la luz dentro de los agujeros de sus alas se cargaba por completo y las disparaba, pero justo antes de que pudieran alcanzar a Zein, desaparecieron repentinamente en varios portales, y antes de que el alquimista pudiera darse cuenta, los rayos se dispararon justo debajo del suelo bajo sus pies y lo envolvieron en un haz de luz brillante. Pero incluso entonces, Zein permaneció ileso antes de recuperar la compostura. Un plan inteligente, pero desafortunadamente, hice que mi cuerpo se adaptara pasivamente a cualquier habilidad que haya analizado, sin importar si yo, desliza. La espada de Royd luego cortó la mano izquierda de Zein mientras se lanzaba hacia la explosión ileso, para gran incredulidad del científico, y luego agarró el muñeco vudú y los órganos de juguete antes de que todos cayeran al agujero en el suelo y saltaran hacia atrás. ¿El eje décimo también te ha hecho daño?, preguntó el científico, y Lille lo miró con desprecio. A diferencia de ti, mi eje X solo daña a quienes considero enemigos, explicó el guardia imperial, y luego, mientras Royd le entregaba la muñeca y el órgano, los atrapó en un sello orbe real. Y, por lo que sé, te queda uno de tus trucos. Zein frunció el ceño mientras miraba a Kinky. ¿De verdad no te refieres a mi segunda etapa, verdad? Lille frunce el ceño. ¿No es obvio? Como comandante del ejército de Barragán, deberías tener uno, igual que el resto de los espada. Así que, o bien pierdes el tiempo jugando con nosotros arriesgándote a morir, o bien intentas terminar esta batalla desatando tu segunda liberación. Lille se cruzó de brazos. De cualquier manera, esta batalla acabará con tu derrota. El alquimista miró entonces a Lille Barrow y sonrió con crueldad. Bueno, parecías bastante seguro de matar sin importar si me esforzaba al máximo, e incluso diría que era arrogante, si ninguno de los dos tuviera su segunda forma para contrarrestarlo. Lille Barrow entrecerró los ojos. ¿Y crees que tienes el poder para hacerle frente? La sonrisa de Zein se ensanchó. Sería algo con lo que siempre soñaría. Su sonrisa se desvaneció y se levantó las gafas. Pero, por desgracia, ninguno de los dos me ha presionado lo suficiente como para que me la juegue con todo, y no solo eso. Extendió el brazo amputado, y los tentáculos rodearon el muñón formando una espada afilada. Zein lamió la hoja mientras su rostro se oscurecía con una sonrisa torcida y sus ojos se desorbitaban de emoción y alegría. Preferiría prolongar esta batalla lo máximo posible. Luego apareció frente a Lille Barrow e intentó cortarlo con un gran rayo cero, pero Royd bloqueó el golpe de inmediato con su espada y empujó a la espada hacia atrás.
Sin embargo, Zane apenas se detuvo cuando comenzó a cargar contra varios Zeroes desde los ojos de sus alas, cada uno más grande que un gran rayo, y de una manera que parecía estar imitando los ataques de Lille, ya que todos dispararon contra Royd, quien entonces conjuró varios cilindros numéricos romanos de cada uno de sus dedos y desplegó un enorme escudo de Resi en forma de la cruz de Kinky. Cuando los Zeroes impactaron la protección, se desató una enorme explosión que sacudió toda la fortaleza. Luego, cuando el polvo se disipó, Royd y Lille permanecieron ilesos, pero el escudo Resi que los protegía estaba frágil y agrietado. Esto es malo, pensó Royd mientras observaba al sonriente Zane. Ambos ya estamos superando nuestras fuerzas, mientras que este loco no parece estar sin aliento. Entonces empezó a conjurar varias barras de Resi con inscripciones romanas. Pensé que después de que lidiáramos con todas sus técnicas, Zane sería más fácil de eliminar o al menos obligarlo a usar su segunda etapa y luego hacer que Lille usara el clavo para rematarlo. Luego fusionó las barras. Pero parece que debo darlo todo para acabar con este monstruo. Royd extendió la mano que fusionaba las barras, y de la forma surgió una gran espada de Resi con su guarda en forma de cruz de Kinky, mientras su hoja brillaba de un azul intenso con poder espiritual. Zane miró la espada divertido. ¿Así que esta es una de tus técnicas especiales de Kinky, supongo? Pregunta con sarcasmo. Bueno, espero que sea más desafiante que tú. El alquimista se detuvo entonces al darse cuenta de que las partes del edificio sobre el que se encontraba, incluyendo las que lo rodeaban, se estaban descomponiendo en Resi y siendo absorbidas por la gran espada, para su gran asombro. ¿Puedes usar Esclavere sin transformarte en tu forma sagrada? Preguntó Zane asombrado. Creía que solo tu rey podía hacerlo. Royd sonrió con suficiencia. Oh, cualquier Kinky con el potencial podría hacerlo. Solo que muy pocos se esfuerzan tanto y durante tanto tiempo para lograrlo, y para cuando yo lo logré, el Borstange ya no era necesario. Entonces blandió su espada en el aire, cortando por la mitad varios grupos de torres a lo lejos. Y ahora sentirás toda la fuerza bruta de mi poder. Royd se abalanzó sobre Zane a una velocidad vertiginosa con su gran espada, mientras Zane contraatacaba con la suya. Pronto, Kinky y Arrancar se vieron envueltos en un salvaje duelo de espadas. La batalla desató tal fuerza destructiva que el edificio donde se encontraban se derrumbó bajo sus pies, y mientras continuaban su ataque por la fortaleza, pasillos, viviendas y palacios enteros fueron reducidos a escombros o arrasados. Mientras tanto, los alquimistas reían con una alegría y una emoción asesinas. Incluso más heridas comenzaban a acumularse en su cuerpo y su brazo afilado comenzaba a astillarse y a agrietarse ante el arma superior de Roy. Maravilloso, absolutamente maravilloso. Gritó Zane exultante mientras extendía las manos. Jamás en milenios había sentido tanta euforia en la batalla, estar acorralado y herido de tan grave gravedad. Luego miró a Roy con una alegría asesina. Si no lo supiera, diría que encajarías mejor en el puesto de guardia imperial que esa supuesta basura. Roy guardó silencio un momento y luego negó con la cabeza. Lo siento, pero solo quería ser un noble Sternritter para servir al pueblo llano. Se necesitan Kinky mucho más cualificados para servir a su majestad, explicó Roy. Zane cerró los ojos y soltó una risita. Ya veo, bueno, da igual. Empezó a brillar con un rosa violáceo oscuro. Porque ambos van a ver mi verdadera elegancia. El cuerpo del alquimista comenzó a brillar con energía espiritual violeta oscura, densificando el aire. Empezó a sacudir no solo la fortaleza de las noches, sino también Hueco Mundo, y mucho más allá. Segunda etapa, Zane entonces fue envuelto en una energía espiritual rosada y brumosa que se formó alrededor de su ser, y cuando el aura se desvaneció, su cuerpo se había transformado por completo. Estaba completamente sin camisa, con tiras violeta oscuro de carne similar a la tela que le desgarraban los hombros y la cintura, mientras que sus piernas y su cuerpo estaban cubiertos de pelaje blanco y tenían la forma de un canino. Sus pies eran como las garras de un pájaro, mientras que alas rosadas de pavo real se extendían desde su espalda baja, junto con una cola negra como un líquido con una punta que ardía y brillaba con energía espiritual rosa. En contraste, las uñas de sus manos se extendían en garras carmesí afiladas como cuchillas. Su cabello se volvió rosa oscuro, con largas hebras con sólidas lágrimas rosadas brillantes. Mientras que la corona de sus ojos se volvió amarilla, y sus pupilas se llenaron de sedimentos como las de un felino. Bueno, dijo Zane en voz baja mientras se sentaba en el suelo. A ver si puedes seguir entreteniendo.
Zane se abalanzó sobre Royd con tanta velocidad que apenas pudo seguir sus movimientos, y cuando bloqueó el golpe con su espada, los dedos afilados del alquimista lograron romper el filo de la hoja, para gran disgusto de Royd. «No pierdas la esperanza, Kinky», gritó Zane con anticipación. «La diversión acaba de empezar». El hombre enloquecido lanzó entonces un zarpazo izquierdo contra Royd, quien lo esquivó en el último momento y dio un paso veloz para distanciarse. Solo para entonces sentir que Zane estaba justo detrás de él y su mano ya estaba levantada para partirle el cráneo en dos. Pensando con rapidez, Royd invocó otro escudo Resi para bloquear el golpe, pero la fuerza fue tan grande que lo destrozó al impactar y empujó al Kinky varios metros. Luego, riéndose entre dientes ante el forcejeo de su oponente, Zane ordenó mentalmente a sus tiras de carne que atacaran al Sternritter. Sin embargo, aunque el caballero estelar pudo desviar los trozos de carne que se movían rápidamente, para su frustración, no pudo cortarlos. «Ahora ven, noble Sternritter», se burló Zane mientras seguía atacando a su enemigo con sus correajes. «¿Acaso esos no son todos los hechizos que puedes usar en tu arsenal? Si no, lo hice todo para nada». Royd gruñó mientras conjuraba otra barra romana y la transformaba en una bola de Resi. «Golpe de radiación», pronunció en voz alta y luego lo estrelló contra los tentáculos, retirándolos y dándole espacio para ejecutar su siguiente hechizo. «¿Cuál creéis?», anunció Royd, e inmediatamente, Zane se vio rodeado por rayos de Resi azules. Estos formaron arcos que dispararon docenas de flechas contra los escombros cercanos, los cuales inmovilizaron al comandante en una enorme pila. Pero ni un segundo después, Zane salió de la prisión de piedra con solo una muestra de su poder espiritual y se rió entre dientes al pensar que su enemigo podía aprisionarlo tan fácilmente. Antes de abalanzarse sobre Royd una vez más, quien procedió a usar artera y contundente para protegerse. Solo para que Zane lo abriera paso y agarrara a Royd por el cuello. «Primero, me lanzas piedras y luego un simple campo de fuerza. ¿No crees que métodos tan simples pueden derribarme?» Royd esbozó una sonrisa cómplice. «¿Por qué no te miras mejor el brazo?» Zane hizo precisamente eso y se sorprendió al ver que el arma contundente le consumía el brazo. Sin darse cuenta, se extendió por su rostro, pecho y, finalmente, por todo el cuerpo. Entonces, para horror del alquimista, el arma contundente consumió todo su cuerpo, descomponiendo piel, carne, órganos y huesos, asimilados por la técnica como si el arrancar fuera un alimento digerido. Hasta que finalmente no quedó nada del alquimista. Royd suspiró y se frotó la garganta, aliviado de que su enemigo finalmente fuera derrotado antes de asfixiarse. Pero de repente sintió un dolor enorme en el pecho y el estómago. «Una técnica fantástica, Kinky», la voz de Zane resonó dentro de Royd, para su incredulidad, confusión y terror. «Ahora déjame mostrarte el mío», lo que Lille vio a continuación casi lo hizo gritar de terror y vomitar todo lo que tenía en el estómago. De la boca de Ryout surgieron las manos del alquimista, mientras el arrancar se desprendía lentamente de las fauces del Kinky con una flexibilidad y una gracia sobrenaturales. Al mismo tiempo, toda la humedad y los nutrientes del cuerpo del caballero habían sido absorbidos. El cuerpo del hombre se había convertido en una cáscara marchita y el del enemigo, completamente restaurado, como si fuera un insecto emergiendo de un capullo con forma humana. «Estoy inmensamente agradecido de que me hayas permitido usar una de mis técnicas más valiosas. Ya que solo podían usarla quienes lograron matarme». Zane miró entonces la cruz de su enemigo, que ahora se arrastraba hacia el suelo. «Aunque a costa de dejar a quienes me mataron completamente indefensos», dijo con fingida compasión. Pero Royd solo gruñó, desafiante. Entonces, al ver a su camarada en problemas, Lille Barrow se teletransportó para ayudarlo. «Qué lindo», se burló Zane. «La decepción está aquí para salvar a su aliado caído, aunque supongo que tiene sentido morir justo al lado de su superior». Royd entonces fulminó con la mirada al alquimista. «No digas esas cosas absurdas». El moreno se esforzó por hablar y luego conjuró varias barras romanas de sus dedos y las clavó en el suelo. «Canción de la iglesia. Sankt Zuinger», pronunció el hombre de la corona mientras varias torres de Resi con la forma de la cruz de Kinky rodeaban Ryod y Lille. Desconcertado por la vista, Zane intentó entrar en el círculo pero inmediatamente tuvo que esquivarlo cuando un rayo de luz fue a derribarlo. «Kirchenlied. Sankt Zuinger», le susurró Royd a Cien con voz ronca. «El hechizo Kinky protector definitivo, tanto ofensivo como defensivo».
Pues cualquiera que entre en el círculo será destrozado por la luz de Dios. El alquimista miró fijamente la luz durante largo rato, mostrando los dientes ante el desafío. Si la luz de Dios te protege, Zane levantó entonces su cola negra del pecho. Entonces la oscuridad del demonio te devorará. La punta de la cola lo apuñaló en el corazón, lo que provocó que una energía espiritual rosa oscura recorriera su cuerpo y sus falanges, y de sus puntas, una enorme lágrima de poder espiritual negro se desprendió de ellas y cayó en sus manos. Luego se elevó hacia el cielo. Lágrimas negras de los lujuriosos, dijo Zane seductoramente, y entonces el núcleo de la lágrima negra de sus manos brilló con un rosa terciopelo oscuro antes de lanzarse hacia el Kirchenlied. Sankt Zwinger, y cuando alcanzó el círculo, varios rayos de luz golpearon el ataque a la vez. Pero lograron ralentizar el ataque hasta casi detenerse. Lille, murmuró Royd al guardia imperial, que escuchaba atentamente. Ni ese hechizo, ni yo vamos a durar mucho más, explicó, y al hacerlo, una de las columnas de Resi se hizo añicos. Así que, por favor, mientras aún tenemos tiempo, usa el clavo y asciende a tu forma divina. De lo contrario, ambos moriremos. Entonces Lille miró a Royd, y luego a sí mismo mientras luchaba por decidir. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.